Usted sabe, hay algo que me duele, que cada día yo voy a mi casa después de un entrenamiento, lloro de verdad, lloro con impotencia, lloro, porque hoy día yo he encontrado muchos papás en mi club prácticamente, que yo digo, papás que confunden jugar fútbol, ganar, que confunde hacer deporte, que confunde todo. A una edad de 7 años hasta los 15 años, tú no puedes pedir a un niño que va a la cancha de fútbol para ganar un partido. No. Lo que tú puedes pedir a un niño es ir a jugar. El resultado es lo menos. Yo no sé si cuando tu hijo va a kinder, tú le ya pides a su niño para que sale bachiller directamente, o para que ya está en sexto o en quinto, no sé. Creo que hay etapas donde tiene que pasar. El primer día que tu hijo va a kinder llora, no quiere ir a kinder. ¿Me entiendes? Y cuando te ve, está ya ansioso mirando la puerta, mi papá llega a qué hora, llora. Pero cuando tú llevas a un niño a una guardería, pasa tiempo a llorar, porque no quiere estar. Es el mismo en el fútbol. Y después se vaya acostumbrándose. Es el mismo en el fútbol. Yo he visto papá que sus hijos tienen 10 años, que ellos quieren comparar sus hijos a otro jugador, a otros niños. Imagínate que si tu hijo te compara a otro papá, ¿cómo te sentirá? Que tu hijo se levanta y te compara a otro papá. ¿Cómo te sentirá? Explícame un poco. ¿Cómo te sentirá tú? Creo que mal, ¿no ves? Pues no compara a tu hijo a otro hijo. O no diga a tu hijo que tú eres mejor que otro hijo. Y si tu hijo te compara que otro papá es mejor que ti, o no deja entender a otro hijo que otro niño es mejor que él. No, todos somos igual. A los leones, yo no pido resultado a esa edad. No. Lo único que donde yo pido resultado a los de la sub-15, 19 en la B, que pide que vamos a buscar un resultado. Si no se da, no se da, hemos buscado. Pero yo he visto papás donde llega un partido de fútbol, de que pierde 7-0, 10-0, papás se sale frustrando contra el equipo, contra el entrenador, y que su hijo está jugando contra su propio hijo y está frustrado contra todos. O sea, papá quiere su proyecto, no el proyecto del niño. Papá no sabe que para llegar tiene que perder, tiene que aprender, tiene que ganar. ¿Quién ha dicho que vamos a ganar todos los partidos que jugamos? Nadie. ¿Me entiendes? De ahí donde muchos papás cometen el error, es que, no, mi amigo está en tal club de fútbol, voy a sacar a mi hijo a ese para llevarlo ahí. Mi amigo está allá, su hijo está jugando, voy a sacar a mi hijo ahí y llevando allí, porque ellos están ganando título. Un día voy a hacer un video sobre todos los títulos que yo tengo en mi casa, que los niños del club han ganado, no es yo, y que a veces me estuva donde voy a dejar, porque voy a ser basura. Pero lo que tú aprendes queda contigo por toda tu vida. Yo te lo digo la verdad. Hay niños que no han ganado nada en la sub-12, sub-11, sub-10, sub-15 y está jugando profesional. Hay niños que han ganado todo en la sub-11, 12, 13, 15, 19 y nunca llega a profesional. Nunca llega a profesional. Bueno, hay cosas que papá tiene que dejar para que el niño viva su sueño. No es que el niño vive lo que papá quiere. Conozco niños que eran goleador en la categoría inferior, pero llega a la edad de jugar fútbol, ellos ponen pantalón aquí, caminan en su barrio, olvidarse de fútbol. Conozco un montón. Conozco unos que todo el mundo dice que ese no va a llegar. Papá dice que anda a estudiar, no que tú juegas fútbol. Hoy día son los verdaderos futbolistas, son los grandes futbolistas. Conozco el niño así, ¿me entiendes? Pero en vez que nosotros apoyamos a nuestros hijos a que ellos aman eso, a que ellos corran atrás de eso,
¿qué le decimos? Le quitamos la frustración. Porque cuando tu papá quiere ganar todos los partidos y que tu hijo no gana, tú transformas a tu hijo a un monstruo. Es decir, tú dejas todo tu rabia encima del niño, el niño viene a la cancha, empieza a pelear con el árbitro, empieza a pelear con todo, quiere ganar. No es así. El fútbol no va ahí. Si no juega, no gana. Si no pierde, no gana. Si no empata, no gana. Es lo que yo quiero. Yo le vivió un niño de 3 años que dice, si yo no juego, yo voy a salir del club. O, tú tienes 13 años. Tú dices que si tú no juegas, tú vas a salir del club. Y que está jugando sea mejor que ti, tú tienes que esforzarte para jugar. Yo no te voy a meter en la cancha porque tú eres mi familiar o porque no. Yo te meto en la cancha porque tú has hecho un esfuerzo. Y todos los niños de esa edad juegan. Otro quiere ser titular. Otro quiere que no, yo tengo que jugar. Yo tengo que saber mis posiciones al equipo. Un niño de 13 años me dice, profe, ¿quiere saber mi posición al equipo? Si no, yo no voy a venir más al club. Lo que yo respondía que está bien, no venga más. Es perfecto. Un niño que tú le tienes cariño y que tú le ayudas a sus defectos que tiene para que él puede estar haciendo las cosas y te dice que no. Y ese niño jugamos un partido de fútbol donde la categoría de su categoría perdimos por decir como 10-0. Él tomaba el balón así, metía dentro de su arco, pasaba desde el medio, pasaba aquí. Ni un jugador se ha enojado, ni un jugador sale a la cancha que tú has jugado mal. Pero hoy día que el otro niño se esfuerza, está jugando, el niño se levanta y te dice que se va a ir del equipo. Su mamá viene a decir que mi hijo no juega, me voy. Pero yo le quiero decir a ese papá que pero cuando tu hijo sube el arquero, a la esquina, patea a la esquina, el niño toma el mismo así, le mete con dentro de su arco. En vez de boxear, toma así, en la esquina, que el otro, pum, desde media cancha le patea el balón, gol. Ni un niño se ha enojado allí, ni un papá se ha enojado. El niño que estaba suplente no se ha molestado. Su papá no se ha dicho que me voy porque ha metido 50 goles al otro y mi hijo no ha jugado, que el otro está malísimo, no ha jugado. Pero tratamos de luchar, de cambiar nuestro mindset. Porque haciendo eso, nos estamos ayudando a nuestros hijos a crecer. Estamos llevando a nuestros hijos a la delincuencia. Porque mañana cuando un niño va a querer otra cosa, tú le vas a dar, se va a levantar contra ti, que todo lo que él pidió siempre mi mamá me ha dado. Y acuérdate que tú, papá, mamá, no vive tu sueño, deja al niño para que viva su sueño. El niño tiene que aprender. Y que el fútbol, hay muchos factores que hacen que tú juegues fútbol. Hay físicamente que tú tienes que ser bien. Hay tácticamente que tú tienes que entrar en el plan del entrenador. Hay tu inteligencia mismo que tú tienes que saber hacerlo y la técnica que tú tienes. Y cómo vivir con los compañeros. La vivencia con los compañeros. Porque a veces su mamá viene a decirme, mi hijo de 2 años dice que no quiere ir más. No se siente bien. Es ese flojo. No se siente bien en qué. 12 años, no me siente bien